¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Traigo un nuevo video en el que vamos a desarrollar unos elementos que nos van a ser de utilidad para las próximas clases que vamos a tener. Para hoy vamos a trabajar entonces los campos vectoriales. Vamos a mostrar qué es un campo vectorial. Vamos a mostrar también el campo vectorial bidimensional y el campo vectorial tridimensional que nos va a servir para futuras clases. Entonces, sin más, vamos por el video. Bueno, vamos a trabajar entonces con los campos vectoriales. Vamos primero a dar una definición acerca de lo que es un campo. Un campo, ya sabemos que un campo es un espacio. Un campo vectorial, vamos a definir que es un conjunto de vectores asignados, asignados a un punto en el plano o en el espacio siguiendo una regla establecida. ¿Sí? Es un conjunto de vectores asignados a un punto en el plano o en el espacio siguiendo una regla establecida. ¿Qué significa eso? De que en el plano, por ejemplo, hablemos solamente en el plano de 2 dimensiones, para cada uno de los puntos va a existir un vector mediante una regla, obviamente algebraica, establecida. Es decir, que nosotros para un campo vectorial en el plano, podríamos tener la regla f, vean que es un vector de x, y, va a ser igual, x, y, ahora sí, como una función, la coordenada x de p de x, y, mientras que la coordenada y igualmente va a ser una función de las variables x, y. Así nosotros tenemos entonces que para cada punto x, y, nosotros podemos evaluar la función para obtener el vector específico en un punto adecuado. Por ejemplo, la función vectorial f de x, y, definida como en y dividido raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, coma, x dividido igualmente x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es una función, vean, en el cual a cada punto específico nosotros tenemos un vector adecuado. Así, por ejemplo, supónganse que yo tengo la función f y quiero obtener el vector correspondiente en el punto 1,1, pues lo único que tengo que hacer es evaluar la función, algo pasó aquí, 1,1, ahí está, en el punto correspondiente. Entonces, si nosotros evaluamos, obtendríamos que sería 1 dividido, vean, me quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado serían 2, entonces obtengo raíz de 2, coma, para x, como x vale 1, 1 dividido x al cuadrado más y cuadrado y todo en raíz, pues nuevamente raíz de 2. Y así entonces tenemos que para el punto 1,1 nosotros tenemos específicamente que el vector correspondiente es 1 dividido raíz de 2, 1 dividido raíz de 2. ¿Sí? Entonces, un campo vectorial sería entonces tratar de dibujar en el plano todos los vectores que nosotros podamos hacer. Vamos a dibujar entonces vamos a mostrar un ejemplo de cómo poder trazar todos los vectores correspondientes en un intervalo específico. Bien, nuestro ejemplo dice, traza el campo vectorial en un intervalo definido como, solo aquí creo que está mal, en un intervalo no, traza el campo vectorial, ahí estamos, definido como, dejémoslo así, traza el campo vectorial definido como, ¿sí? Para poder trazar ese campo vectorial, nosotros tenemos que elegir un espacio en el cual nosotros vamos a trabajar o vamos a trazar ese campo vectorial. Entonces vamos a escoger nuestro intervalo de menos 3, menor o igual que x, menor o igual que 3, es decir, vamos a trazarlo entre menos 3, 3, y vamos a trazar en y también de menos 3, menor o igual que y, menor o igual que 3. Así vamos a trazar un rectángulo de menos 3 a 3 para x y para y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es intentar escoger puntos al azar, ¿sí? Vamos a trabajar con enteros únicamente e ir trazando los vectores que nos van saliendo de acuerdo a los valores que nosotros vamos ingresando a la función vectorial. Entonces, primero, supónganse que queremos evaluar la función en 0,0 para obtener primero el primer punto en el origen. Vean de que si trazamos en 0,0,
pues aquí en el denominador nos quedaría 0 y 0 y entonces nuestra función se define. Por lo que entonces en el punto 0,0 no existe un vector específico, no hay una dirección en la cual la función pueda tomar. Esto significa entonces que vamos a ver el punto 0,0. Entonces intentemos trazar en el punto 1,1. Para eso yo ya tracé una hoja de Excel que me va a permitir a mí trabajar con puntos específicos. Muy bien, tenemos aquí en nuestra hoja de Excel los valores X y Y, ya he asignado las casillas correspondientes para poder evaluar. Vamos a empezar primero. Por ejemplo, si elijo que X es 1 y Y es 1, algo que ya hemos trabajado, obtengo el vector 0.71,0.71, tal como habíamos evaluado en el ejemplo anterior. Ok, si escogemos, por ejemplo, ahora hemos trazado el punto 1,1, mejor hagamos algo. Primero mejor el punto 1,0. Vean que tenemos el vector 0,1. ¿Sí? Tracemos en el primer punto. Tracemos ahora 0 en X y 1 en Y. Vean, tenemos el vector 1,0. Tracemos menos 1 en X y 0 en Y. Y tracemos también 0 en X y menos 1 en Y para tener 4 vectores. Entonces tenemos estos 4 vectores que nosotros tendríamos que dibujar en nuestro plano. Entonces regresemos a nuestra pizarra y veamos cómo quedarían graficados. Muy bien, tenemos entonces, vean, que para el punto 1, ¿sí? 1,0, el vector resultante era el vector 0,1, o sea, 0 en X, 1 en Y. Entonces 0 en X, 1 en Y, tenemos este vector. Y aquí tenemos los primeros 4 vectores trazados, vean, está formando como que fuera un rectángulo, ¿verdad? Aquí, acá, para acá y aquí. Bueno, vamos a seguir entonces ahora evaluando puntos. Tracemos entonces ahora sí en el punto 1,1, en el punto menos 1,1, en el punto menos 1,-1 y en el punto 1,-1. Entonces empecemos con el punto 1,1, en el punto menos 1,1, en el punto menos 1,-1, en el punto 1,-1. Y tenemos aquí 4 vectores muy parecidos, vean, puntos, este sería el primer vector 0.71,071, ¿sí? Significa que se mueve 171 unidades en X y 0.71 unidades en Y. Este es muy parecido, solo que menos 0.71 unidades en Y. Y estos 4 vectores entonces ya los podríamos trazar en nuestro plano. Veamos cómo nos va a quedar. Vean, hemos trazado entonces que para el punto 1,1, ¿sí? Aquí corregí algo porque había puesto mal los vectores, ¿sí? Ustedes podrán darse cuenta ahora. Comparemos. Para el punto 0,1, 0 en X, 1 en Y es 1 en X y 0 en Y. Entonces para el punto 1, 1 en X, 0 en Y. Sí, había corregido mal, había puesto mal el vector, ustedes disculparán. Bueno, ahora sí ya lo tengo corregido. Y entonces vean, tenemos todos los vectores. Ahora la figura ha cambiado. Vamos entonces a trazar más puntos. Entonces ahora intentemos completar todos los puntos en el espacio 3, menos 3 en X a 3 en Y y 3 en X y 3 en Y. Para eso ya vimos que lo único que tengo que hacer es evaluar y obtener todos los vectores. Finalmente, si nosotros evaluamos y obtenemos todos los vectores, ¿sí? Que serían un total de 49 vectores, por el hecho de que nosotros tenemos para menos 3, para 3,3, 3,2, 3,1, 3,0, 3,-1, 3,-2, 3,-3, aquí son 7, y 7 que tenemos aquí son casi 49 vectores, es mucho vector. Veamos entonces cómo nos va a quedar. Tenemos finalmente entonces que aquí todos nuestros vectores, al haberlos trazado, tienen esta dirección. Vean, solamente en el intervalo de menos 3 a 3 en X y menos 3 a 3 en Y. Vean entonces que para cada punto específico nosotros tenemos una dirección a la cual tomar. Es decir, si nosotros por alguna casualidad estuviéramos metidos en este espacio vectorial que he definido, supóngase por fuerzas, cada una de estas flechas asigna una fuerza específica y nosotros estamos situados en el punto menos 2,3, vean, indicaría que entonces la fuerza me empujaría en esta dirección. En este punto, en el punto menos 1,2, ¿sí? Me sigo moviendo en esta dirección. Al llegar al punto menos 2,0, pero 0,2, yo seguiría esta dirección. Y vean, entonces me está indicando la dirección a la cual debo tomar. Y de esta manera, podemos tomar una dirección específica de acuerdo a la posición en la que nosotros nos encontremos, ¿sí? Nosotros también, para ahorrarnos todo ese trabajo, podemos utilizar programas de cómputo que nos permiten simplificarnos esto. Veamos cómo trabajarlos. Estoy situado ahora en Maple. Vamos a trabajar en Maple, que es para mí el programa que más conozco, que más he trabajado. Para poder dibujar un campo vectorial, nosotros vamos a empezar llamándole un comando de gráficas. Entonces escribo with-plots. Aquí me salen todos los posibles elementos en los que puedo trabajar en el comando plots. Puedo trabajar una gráfica animada en 3D, una curva animada, flechas, etcétera, etcétera. Pero me interesa ahora un campo. Vean, graficar un campo, que es esta función de aquí. Esto es para graficar campos en 3D. Por el momento nos interesa graficar campos
bidimensionales. Para poder graficar campos, entonces utilizamos un comando bien específico. Me voy a ahorrar y lo voy a escribir de un solo. Este campo, vean, fileplot, ¿sí? Para poder escribir el campo tengo que utilizar los signos de inecuación. Vamos a escribirlos para mostrarles cómo se escribe esto. Si ustedes quieren intentar donde se encuentran trabajarlo, pongo el signo menos, entonces escribo el vector y dividido raíz, que es squared de x al cuadrado, al cuadrado, aquí estamos, más y al cuadrado, coma, escribo ahora la componente en y, x dividido, entonces aquí raíz también, que es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y cierro. ¿Sí? Bien, automáticamente me coloca los signos de vector. Lo voy a graficar en el espacio aquí para que sea más claro, de menos 5 a 5, y menos 5 a 5. Estos comandos me permiten a mí dibujar y arreglar mejor el campo de tal manera de que sea más visual. Vean, aquí false and fixed me hace de que los vectores no se traslapen, no se intersecten, y arrows o slim me permite que las flechas sean más visuales. El color, yo lo elijo, giro el color azul, le doy enter, ¿sí? Y vean qué campo vectorial me ha salido. El campo vectorial era muy parecido al que nosotros habíamos graficado antes, ¿no? ¿Sí? Vean toda la cantidad de flechas que nosotros tenemos aquí. Dependiendo de la ubicación que nosotros estemos, así va a ser entonces la trayectoria que vamos a seguir. Si nosotros estamos ubicados aquí, podemos seguir, vean, la dirección a 45 grados hacia arriba. Del origen podemos elegir 45 grados también hacia la derecha. Por eso es que en el origen no tenemos un vector específico, porque no podemos tomar una dirección adecuada. Mientras que en cualquier otro punto en el cual nosotros nos encontremos, podemos elegir alguna dirección específica. Estos son entonces los campos vectoriales que nosotros nos son útiles en la matemática que vamos a seguir trabajando. Aquí he trazado otro campo vectorial, ven, el campo vectorial coseno de x más y, x en el mismo espacio. Vean la turbulencia, por así decirlo, que genera. El campo vectorial cerca en esto, vean, puede moverse libremente, pero cerca del eje como que genera una rotación. Si nosotros quisiéramos examinar esto de aquí, vean, esta parte de aquí, podemos graficarlo entonces solamente en x de menos 2 a 2 y en y grafiquémoslos de 0 a 5. Vean cómo se comporta entonces cerca del eje x, como que fuera un remolino, ¿sí? Podemos acercarnos más en el punto, vean, podemos graficar mejor de 0 a 3. ¿Sí? Vemos cómo se comporta, vean, como que fuera un remolino en esta parte, ¿sí? Todo se va arremolinando alrededor como que fuera el valor de 1, ¿sí? Nosotros sabemos que este valor es pi medios, ¿sí? Específicamente aquí en este valor genera una turbulencia, ¿ven? Como que fuera una turbulencia, como que el fluido, sí, perdón, el flujo quisiera rotar. Si fuera por ejemplo, un campo que define la dirección de un fluido, podríamos ver que esto es como que estuviera generando un círculo, como que fuera una reposadera de agua en la cual el agua se está fluyendo. Podemos entonces utilizar el programa de Maple para poder trazar muchos campos vectoriales que a nosotros nos sea mucho más fácil poder visualizar qué es lo que está pasando. Los campos vectoriales dentro de la matemática son importantes para la aplicación directa a la física. Por ejemplo, los campos vectoriales me sirven para representar la dirección en los cuales nosotros podemos estar sumergidos dentro de un campo específico. En física podemos hablar de un campo gravitatorio, de un campo eléctrico, de un campo magnético, de la dirección de un fluido, un campo que defina la dirección de los vientos específicamente, un campo que defina la dirección de las corrientes oceánicas. Un campo vectorial entonces es un espacio en el cual yo puedo representar cualquier elemento. Por ejemplo, regresemos a Maple. Nosotros podemos representar, por ejemplo, el campo gravitatorio de la Tierra, ¿sí? El campo gravitatorio de la Tierra, se recuerdan que tiene la característica de que ¿sí? Siempre son vectores que me apuntan hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo dibujo este campo vectorial, vean, aquí tenemos nuestro campo vectorial, solo que este está malo. Aquí sería menos x, no lo corregí, menos y, menos z. Ahora sí, vean, entonces nuestro campo vectorial es un conjunto de vectores en el espacio tridimensional que todos están dirigidos hacia un punto específico. Vean, todos los vectores están dirigidos hacia el centro. Nosotros podemos hacer más grande esto. Vean, todos los vectores están dirigidos hacia el centro, hacia el origen. Si nosotros corregimos aquí,
podemos poner que nos muestre el plano cartesiano como tal. Aquí, si bien todos los vectores apuntan hacia el origen, ese origen sería el centro de la Tierra. Todos los vectores, independientemente de donde nosotros nos encontremos, siempre nos van a hacer que nos dirijamos hacia el centro de la Tierra. Mientras más cercanos estemos, vean, tienen una dirección específica. Mientras más lejanos estemos, tienen otra dirección específica. Nosotros podemos corregir eso aquí para que no nos muestre esta magnitud. Y estamos bien, podemos ver el campo, todos los vectores que están dirigidos hacia el centro. Todos los vectores, vean, aquí podemos ver, todos están dirigidos hacia el centro. Independientemente de donde nos coloquemos, nosotros podemos ver que todos los vectores están dirigidos hacia el origen, hacia el centro. Esto representaría entonces en nuestro campo gravitatorio. ¿Por qué es importante el campo? Porque dentro de un campo gravitatorio una partícula puede estarse moviendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una masa específica que se mueve dentro del campo gravitatorio, por ejemplo un avión, nosotros podemos describir cuál sería el trabajo que podría hacer el campo gravitatorio en mover ese avión. Si estamos dentro de un campo magnético, podríamos describir cuál es el trabajo que hace una carga, ¿sí?, en moverse, el campo magnético en moverse dentro de ese campo. ¿Cuál sería el trabajo que realiza un campo eléctrico en mover una carga específica? Así podemos entonces utilizar los campos para describir fenómenos físicos. Dado eso, entonces nos lleva a nuestro siguiente tema, que son las integrales de línea y campos vectoriales. Supónganse que nosotros tenemos un campo vectorial, ¿sí?, en el plano, y una partícula se mueve dentro de ese campo vectorial, como en esta figura. Tengo un campo vectorial y en cual una partícula se está moviendo siguiendo esta trayectoria específica. Supongamos que esa trayectoria está definida mediante la ecuación R de t, una curva específica. Supongamos que el campo de fuerzas, está definido mediante una expresión f de x, y, definida mediante la expresión p de x, y, q de x, y. Ahora, supónganse entonces lo siguiente. Pensemos que esto de aquí es un campo de fuerzas, entonces este campo de fuerzas, al mover la partícula de un punto específico a otro, está realizando un trabajo. Pero como la fuerza es variable, nosotros tendríamos que describir esto mediante una integral. Es decir, que el diferencial del trabajo que realiza el campo de fuerzas al mover una partícula desde un punto a otro estaría definido, ¿sí?, diferencial de trabajo, como la fuerza, sería entonces fuerza en producto punto con la distancia. Pero como la fuerza es variable, vamos a suponer que la fuerza es variable únicamente en un pedacito de curva, es decir, un diferencial de una curva vectorial. En este caso, un diferencial de R. Para poder encontrar entonces el total del trabajo, nosotros tendríamos que integrar siguiendo la trayectoria de la cual la partícula se está moviendo. Entonces aquí yo tendría la integral de la fuerza en producto de la distancia, nuestro diferencial de trayectoria. Esta integral es una integral de línea porque nosotros tenemos que integrar sobre la trayectoria de la línea, ¿sí? Pero si nosotros seguimos operando esta integral, nosotros obtendríamos que el trabajo sería igual a la integral del producto punto de la función por dr. Si tomamos que dr sería la derivada de la función, ¿sí?, pongamos ahora que la curva está definida mediante una expresión dada por x de t, y de t. Entonces, para poder definir esto, nosotros sabemos de que el campo de fuerzas está definido mediante p de x, q de x, y. dr lo podríamos obtener derivando. Eso significa que nosotros obtendríamos ahora aquí el producto punto del campo de fuerzas F, ahora sí, en producto punto con R' de t, vamos a corregir aquí, ahí estamos, R' de t, todo esto por dt, ¿sí? De tal manera entonces que podemos reescribir esta integral como la integral de la fuerza, ¿sí?, pero la fuerza la hemos definido mediante una expresión
P de x, y, coma Q de x, y, esto en producto punto con el vector derivada, que sería de x de t, sería la derivada de x respecto a t, coma, y la derivada de y respecto a t. Todo esto por dt. Vean entonces ahora que podemos extraer el factor común de t y cancelarlo con este dt de aquí. Eso significaría que nuestra integral de momento cambiaría también, porque el trabajo quedaría ahora definido como la integral del producto punto b. Cancelamos este dt con este dt y me quedaría p de x, y por dx más q de x, y, todo esto por dy, que es una integral de línea que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente. Eso significa que una integral de línea, ¿sí?, en un campo vectorial define desde el punto de vista físico el trabajo que el campo de fuerzas hace en mover una partícula desde un punto específico siguiendo una trayectoria hasta un punto final. Eso entonces es una integral de línea, y ya sabemos cómo integrar esta expresión. Tenemos que parametrizarla en términos de algún parámetro t para poder evaluar esa integral. Entonces vamos a realizar unos ejemplos. Muy bien, vamos a realizar este ejemplo. Dice: evalúe la integral sobre el campo de línea, del campo vectorial, una integral de línea sobre un campo vectorial, si el campo vectorial está definido como y cubo menos x cuadrado y la curva o la trayectoria es r de t igual a e menos 2t, et, exponencial de t, en el intervalo entre 0 menor o igual que t menor o igual que el logaritmo natural de 2. Tenemos que graficar entonces tenemos que encontrar la integral en ese intervalo. Muy bien, definimos entonces que para poder encontrar una integral de línea definida como la integral sobre un campo vectorial f en producto punto con mi diferencial de trayectoria, esto lo podemos hacer nosotros si primero tenemos parametrizada nuestra curva, lo cual ya está, r de t. Ahora, definimos entonces que esta integral de momento sería igual a la integral de nuestro campo vectorial f en producto punto con nuestro dr, que sería nuestra r' de t. Vamos a ponerlo así, r' de t, todo esto por nuestro dt. Como nosotros tenemos nuestro campo vectorial y nuestra función r' de t, lo que vamos a hacer entonces es cambiar el campo vectorial en función de t. Entonces nuestro campo vectorial f de x, y de momento es igual a y cubo, x al cuadrado y. Pero como nosotros sabemos que x, en este caso x es la coordenada en x de la curva, x es igual a e exponencial de menos 2t y y es igual a la exponencial de t, exponencial, vamos a ver, igual a la exponencial, ahora sí, de t. Entonces nuestro campo vectorial en términos del parámetro f, en términos del parámetro t, quedaría igual a y al cubo, ¿sí? Y cubo sería e a la t, por lo tanto me queda e elevado a la 3t, coma, cuando es x cuadrado y sería e a la menos 2t al cuadrado por e a la t, pues eso me resulta ser e a la menos 3t. ¿Por qué? Porque recordemos que e a la menos 2t al cuadrado sería e a la menos 4t. Por e a la t, pues copio la base, sumo exponentes y llegamos a esta expresión. Así entonces nuestra integral de línea quedaría como la integral de mi campo vectorial, que en este caso es e elevado a la 3t, coma, e elevado a la e elevado a la menos 3t. Ahora sí, en producto punto con nuestra curva r' de t. Nuestra curva r' de t pues está fácil, es la derivada de e a la menos 2t, que resulta ser menos 2e elevado a la menos 2t, coma, la derivada de e a la t, pues que es la misma e a la t. Todo esto por dt. Si nosotros realizamos el producto punto de esta integral, entonces de momento me quedaría ahora una integral. El producto punto me daría menos 2, ¿ve? Porque estoy multiplicando esta expresión con esta expresión, me quedaría entonces menos 2
de e a la t más, vean, ahora multiplico las componentes en y, e a la menos 3t por e a la t, que resulta ser e elevado a la menos 2t. Todo esto integrado respecto a t. Ahora, como estamos integrando respecto a t, podemos ya agregar nuestra integral de línea con nuestros límites de integración, que serían integrados de 0 hasta el logaritmo natural de 2 de la función que hemos encontrado, que es menos 2, otra vez aquí cometí un error, menos 2e a la t más e elevado a la menos 2t. Todo esto integrado respecto a t. Si nosotros usamos una calculadora, o si quieren integrar esto de una manera fácil, rápido, porque e a la t es la misma, integral es e a la t, e a la menos 2t es e a la menos 2t dividido 2, pero en nuestra calculadora fácilmente obtenemos que esto es menos 13 octavos. Por lo tanto, el valor de la integral de línea f por dr en el campo vectorial definido como y cubo x cuadrado y sobre la curva e a la menos 2t e a la t en ese intervalo es como resultado de menos 13 octavos. Si nosotros quisiéramos darle un significado más preciso a esto, más aplicable, estaríamos diciendo que el campo de fuerzas, este de aquí, al mover una partícula en esta trayectoria, en este intervalo, hace el trabajo de menos 13 octavos. Muy bien, tenemos nuestro ejemplo número 2. Dice, determine el trabajo realizado por la fuerza Fx, y, definido como y,x, dado en newtons, que actúa a lo largo de la curva y igual a ln de x desde el punto 1,0 hasta el punto 1e,1. Solo que me faltó dado en metros. Muy bien. Tenemos este campo vectorial, y este campo vectorial hace que una partícula se mueva desde la curva siguiendo esta trayectoria de y igual a ln de x desde el punto 1 hasta el 0 hasta el punto e,1. Para poder encontrar el trabajo, nosotros sabemos que el trabajo está definido como una integral de línea, que es el producto punto entre el campo, ahora sí, el campo, en producto punto con el diferencial de trayectoria. Ok, para eso entonces primero necesito encontrar mi trayectoria. La trayectoria pues ya la tenemos prácticamente dada, solo que es una curva, y igual a logaritmo natural de x. Esta la tenemos que parametrizar. Para parametrizarla, entonces supongamos algún valor específico. Por ejemplo, puedo asumir que x es igual a t, y entonces y sería igual a logaritmo natural pues de t. Sí, está muy fácil. Así la curva entonces r de t, que yo necesito aquí, está definida como la expresión t, logaritmo natural de t. Tenemos entonces aquí nuestra curva, nuestra trayectoria definida. Necesitamos también r' de t para poder evaluar en la integral de línea, ¿sí? La derivada de esta sería 1,1 dividido t. Algo pasó aquí. Ahora sí. Entonces nuestra integral de línea, o el trabajo, estaría definido como el producto punto del campo de fuerzas, solo que el campo de fuerzas también parametrizado para t. Entonces lo vamos a escribir aquí. Nuestro campo de fuerzas F, ahora sí, otra vez, F, ahí estamos. Sería parametrizado para la forma en que lo tenemos, ¿sí? Dado de que es y, x, pues como y es logaritmo natural de t, me quedaría logaritmo natural de t, t, y ahí estaría mi campo de fuerzas parametrizado para el valor de t. Así entonces ahora el trabajo sería igual a una integral definida, ¿bien? Dado de que estoy integrando desde 1,0 hasta e,1, pero mi parámetro fue x, vean, x es t. Entonces voy a integrar desde 1 hasta e. Entonces integramos aquí desde 1 hasta e. ¿Qué voy a integrar? Pues voy a integrar el producto punto del campo, que es logaritmo natural de t, t, el producto punto con r' de t. Y r' de t me había dado 1,1 sobre t. Todo esto integrado respecto a t. Si nosotros desarrollamos ese producto punto, de momento entonces nos quedaría
la integral, siempre desde 1 hasta e, del producto punto logaritmo de t por 1 es logaritmo natural de t, más t por 1 partido t es 1. Todo esto integrado respecto a t. Ven qué fácil me ha quedado la integral. Si nosotros integramos esto, logaritmo de t más 1, obtenemos que esta integral es t multiplicado por el logaritmo natural de t, y esto tenemos que evaluarlo desde 1 hasta e. Entonces, de tal forma entonces que nuestro trabajo sería ahora la evaluación de eso desde e y 1. Pues resulta que eso es e, que aproximadamente tiene un valor de 2.72, podríamos hablar, sería joules. Entonces aquí tenemos, vamos a poner así, joules o simplemente joules. Este sería entonces el trabajo que realiza el campo de fuerza y,x en mover la partícula desde el punto logaritmo natural de x sobre la curva y igual al logaritmo natural de x desde el punto 1,0 hasta el punto e,1. Bien, nuestro último ejemplo dice: tenga la integral sobre el campo vectorial, la integral de línea sobre el campo vectorial, si el campo vectorial está definido como f de x, y, z, e a la x, e a la x, y, e a la x, y, z, sobre la curva r de t igual a t, t cuadrado, t cubo, en el intervalo entre 0 menor o igual que t menor o igual que 1. Es una integral siempre de línea sobre un campo vectorial ahora tridimensional. Pues el procedimiento es exactamente el mismo. Primero tenemos nuestra curva paramétrica. Esta curva paramétrica nos va a servir para parametrizar nuestro campo vectorial para luego realizar el producto de punto a integral. Entonces empecemos. Nuestra curva r de t nos afirma que el valor de x es t, el valor de y es t cuadrado y el valor de z es t al cubo. Por lo que nuestro campo de fuerzas o nuestro campo vectorial definido para esos valores de x, y, z quedaría entonces de la siguiente manera. Quedaría e a la x, es decir, e elevado a la x, que es t, coma x e a la xy. Entonces me quedaría t e elevado a la xy, que sería t por t cuadrado, o sea, t elevado al cubo, coma xy e a la xyz. Eso significa que me quedaría t por t cuadrado, que es t elevado al cubo por la exponencial de t por t cuadrado por t cubo, que sería t elevado a la sexta. Y aquí tendríamos entonces nuestro campo vectorial definido para el parámetro t. Dado de que nosotros también necesitamos r' de t, pues lo vamos a poner aquí entonces. R' de t sería igual a nuestro campo vectorial. Uy, aquí es menor, ahí estamos. 1,2t, 3t al cuadrado. Tenemos aquí nuestros valores. Ahora sí, podemos ingresar entonces valores a nuestra integral. Nuestra integral de línea quedaría definida entonces como una integral desde 0 hasta 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque es el punto, en el intervalo en el que el problema me está dando, sobre la función esta de aquí en producto punto con esta de acá. Entonces, si nosotros vamos a escribirlo, me quedaría entonces el producto punto de e elevado a la t, coma t e elevado a t cubo, coma t al cubo, exponencial de t a la sexta. Uy, esa es quinta, sexta, ahora sí. En producto punto con el vector en 1,2t, 3t al cuadrado. Todo esto, vamos a ver, se me corrió todo aquí. Todo esto respecto a t. Si nosotros desarrollamos el producto punto, obtendríamos de momento también la integral de 0 a 1. Vamos a ver, de 0 a 1. Ahora sí, si multiplicamos, entonces obtengo e elevado a la t y más, me quedaría 2t elevado al cuadrado de e elevado a t al cubo más 3t elevado a la quinta de la exponencial de t elevado a la sexta.
todo esto integrado respecto a t. Y esto nuevamente lo podemos meter a nuestra calculadora para integrar o encontrar el valor aproximado, o simplemente podemos integrar. La integral de e a la t es e a la t. Aquí podemos resolver esta integral haciendo una sustitución. Si hacemos que u sea, aquí era t al cubo, lo cambié yo, cubo, ahora sí. Si hacemos que u sea t cubo, entonces la derivada está aquí, entonces por método de sustitución. T a la sexta, la derivada es t a la quinta, que tenemos aquí. Entonces simplemente lo podemos hacer, nos vamos a ahorrar ese paso y nos quedaría 13 sextos de e menos 13 sextos. Este sería nuestro resultado entonces, o el resultado de la integral de línea. Si nosotros queremos aproximar más o menos este valor, entonces más o menos esto es igual a 3.72. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí el valor de nuestra integral de línea. Nuevamente, recordemos que define la integral de línea en campo vectorial. Definiría el trabajo que el campo vectorial hace en mover una partícula sobre una trayectoria específica. Bueno, y como en todos los videos, les dejo los ejercicios que deben realizar para que practiquen las integrales de línea en campos vectoriales. Entonces tengo aquí 4 problemas, hay que resolver los 4. Les dan el campo vectorial, uno es bidimensional y 2 son tridimensionales. Dan la curva, dan el intervalo de integración, entonces creo que no está muy complicado. Entonces espero las dudas, ya sea aquí en la página o en Facebook o personalmente. Bueno, y es así como llegamos al final de este video. De verdad, mi más sincero deseo es que esto les haya sido útil. Recuérdense que si les gustó, no olviden dejar su like y no olviden también suscribirse para estar atentos cuando yo suba nuevos videos. Nos vemos entonces en un próximo video.